Vive con History Channel historias desde las páginas del tiempo. Historias de triunfos y de tragedias, de aventuras y logros, a medida que vamos en busca de la historia. ...26 de noviembre de 1922... Valle de los Reyes, en Egipto. El arqueólogo Howard Carter abre cuidadosamente el sello de la puerta de la tumba recién descubierta. En el interior, la luz de una vela muestra el descubrimiento arqueológico más increíble jamás encontrado. Este sorprendente hallazgo resucitará al largamente olvidado rey Tutankamón, lo que despertará de nuevo en el siglo XX el interés por la magia y el misticismo de esta antigua civilización. Únanse a nosotros en nuestra búsqueda por la historia para desvelar el misterio de Tutankamón. Desde los inicios de su antigua civilización, los egipcios vivían estrechamente vinculados a la tierra. Con cada cambio de estación, con cada salida y cada puesta del sol, eran testigos del ciclo continuo de la vida, la muerte y el renacimiento que tenía lugar en el mundo que les rodeaba. Con esa prueba irrefutable de la habilidad del universo para recargarse a sí mismo, este pueblo profundamente espiritual adoptó la creencia de que ellos también renacerían después de la muerte. El culto a los muertos se convirtió en la obsesión de los vivos, definiendo todos los aspectos de la sociedad egipcia. La religión estaba muy presente en esta civilización y por ello los egipcios crearon la ciencia para servir en el más allá. Nosotros creamos ciencia para que nos ayude en nuestra vida diaria. Ahí está la diferencia. Y es por esa razón que existen las pirámides, la astronomía, el arte, la ciencia. Todo eso fue diseñado por los egipcios para servir a la religión, para servir en la otra vida. Los egipcios creían que el corazón de los difuntos se pesaba con la pluma de Maat, la diosa de la verdad. Si el corazón pesaba demasiado, un monstruo lo destruía rápidamente. Pero si la balanza se equilibraba, el espíritu quedaba libre para vagar por la tierra. En lugar de imaginar que tras la muerte su espíritu, su alma o lo que fuera, se marchaba a algún tipo de paraíso, los egipcios se imaginaban viviendo en este mundo en forma de espíritu, lo que significaba librarse de todas las penalidades asociadas con el cuerpo humano, como la enfermedad, el hambre o cualquier otra. Las tumbas de los egipcios proporcionaban al espíritu o el Ka de los muertos un lugar donde descansar cada noche y también donde almacenar los objetos que necesitaban para sobrevivir en el otro mundo. Su contenido reflejaba la posición y la riqueza de su propietario y no se escatimaban gastos a la hora de equiparla para el más allá. Los egipcios no se preocupaban por sus casas. Vivían en una casa 40 o 50 años, pero vivirían dentro de una tumba durante miles y miles de años. Las tumbas más impresionantes pertenecen a los grandes faraones de Egipto, incluidas las pirámides de los reyes de las primeras dinastías. Sus arquitectos idearon pasillos falsos y puertas secretas para salvaguardar los preciados contenidos durante toda la eternidad. Sin embargo, osados ladrones de la época se las arreglaban continuamente para entrar en las tumbas a robar. No se libró ninguna pirámide. En el siglo XVI a.C., los faraones reemplazaron orgullo por seguridad y empezaron a construir tumbas menos llamativas en un valle rocoso en las afueras de Tebas. El inhóspito valle era fácil de vigilar, una característica importante para cualquier necrópolis real. En una de las tumbas, la de Tutmosis I, el arquitecto Ineni grabó una inscripción dentro de la tumba. Puso: "Yo sello la tumba de mi rey. Nadie podrá ver ni oír". Y esto demuestra que el valle era un lugar perfecto para que los egipcios escondieran sus tesoros.
Por lo menos 40 reyes y miembros de la familia real fueron enterrados con todo esplendor en este lugar desértico llamado el Valle de los Reyes. Cuando las grandes dinastías del Imperio Nuevo decayeron, los guardianes se retiraron. Las tumbas de los faraones quedaron desprotegidas y una a una fueron saqueadas por los ladrones. Todas excepto una. Permaneció escondida durante más de 3000 años, incluso después de que entrara en escena un nuevo tipo de saqueador, el arqueólogo moderno. A principios del siglo XX, Egipto estaba bajo el control del Imperio Británico. Los extranjeros que huían de climas poco hospitalarios se alojaban en hoteles como el Winter Palace en Luxor o se establecían a orillas del Nilo en yates privados. Durante el corto periodo invernal, algunos de los forasteros más ricos se dedicaban a la arqueología, empujados por la curiosidad científica y la codicia. Todo lo que se encontraba se dividía en dos partes. Una se la quedaba el gobierno egipcio y la otra el excavador. Esta es la razón por la que tanta gente venía a excavar a Egipto. Personal de museos, ricos aventureros. Pero la última de las tumbas de un faraón y la única intacta todavía estaba por descubrir. Un hombre cambiaría la situación. Howard Carter, hijo de un pintor inglés, había visitado Egipto por primera vez a los 17 años en calidad de artista. Se enamoró de las antiguas ruinas y se convirtió en un buen arqueólogo a pesar de su difícil personalidad. En muchos aspectos era un intruso. Tenía arranques de cólera. No se abría a la gente que conocía. Parece que no tenía amigos cercanos, ni relaciones íntimas. En 1909, el conde de Carnarvon contrató a Carter para vigilar su concesión al oeste de Tebas, lo que le supuso el permiso legal para excavar allí. Carnarvon, un inglés amante del deporte, había ido a Egipto a recuperarse de un accidente de automóvil y decidió hacer una pequeña excavación durante su recuperación. Su temperamento abierto resultó ser un buen complemento para el carácter serio de Carter, y juntos realizaron algunos hallazgos arqueológicos notables, pero Carter parecía continuamente inquieto. Tenía siempre la vista puesta en Theodore Davis, cuando éste trabajaba en el Valle de los Reyes. En 1906, un millonario americano llamado Theodore Davis había encontrado un pequeño vaso esmaltado de color azul en la tumba del valle que llevaba una inscripción con el nombre Tutankamón. Al año siguiente se encontraron en un agujero poco profundo algunos paquetes que contenían jarras con la misma inscripción. Tutankamón no era nadie en aquellos días. Se conocía la existencia de un rey con ese nombre. Había unos pocos monumentos con su nombre inscrito en ellos. De hecho, se pensaba que había llegado muy viejo al trono, porque reinó durante muy poco tiempo. La imagen de un faraón difícil de encontrar sedujo a Carter. En 1914, a petición suya, Lord Carnarvon consiguió la concesión del Valle de los Reyes. Carter tenía ahora permiso legal para excavar allí. Los arqueólogos más reconocidos creían que la mina se había agotado, que no quedaba nada por descubrir. Pero Carter estaba decidido. Sentía que algo le estaba esperando tras las rocas y la suciedad de ese valle histórico. A principios del siglo XX, la Primera Guerra Mundial acabó con el sueño de muchos hombres. El arqueólogo británico Howard Carter tuvo que esperar hasta 1917 antes de poder empezar la búsqueda de una tumba faraónica en el Valle de los Reyes en Egipto. Carter se propuso explorar metódicamente cada rincón de la necrópolis asolada por el tiempo. Cientos de trabajadores empezaron a sacar piedras y suciedad. El valle estaba lleno de escombros.
por lo que trabajó sistemáticamente en las diferentes partes del mismo, sacando las piedras, porque solo así podía estar seguro de que no existía ninguna otra entrada a una tumba. Mientras Carter continuaba trabajando, algunos expertos empezaron a reunir todas las piezas procedentes de excavaciones de todo Egipto, aportando nuevos datos sobre el faraón misterioso, Tutankamón, que creían que estaba enterrado en algún lugar bajo la piedra caliza de las colinas. La época del rey Tutankamón fue una edad dorada para Egipto. Fue una época en la que Luxor y Tebas eran ciudades que controlaban todo el mundo. Egipto era rico y se traían turquesas del Sinaí, plata de Oriente y oro del Sur. Tutankamón nació en esta próspera civilización a mediados del siglo XIV a.C., mientras que un tumulto se formaba en las aguas del Nilo. La cuidada diplomacia del rey Amenhotep III había asegurado 30 años de paz ininterrumpida. Pero cuando su iconoclasta hijo, Ajenatón, subió al trono, abandonó a los dioses que sus antecesores habían venerado durante miles de años para adorar solo al poder de la luz, Atón. Clausuró los antiguos templos de Tebas, provocando el enfurecimiento del poderoso clero de Amón, y se trasladó a una nueva capital dedicada a su dios Atón. La mayoría de expertos cree que Tutankamón era hijo de Amenhotep III o del propio Ajenatón. Tutankamón resulta frustrante porque no sabemos realmente quién fue. Tenemos una pequeña prueba que nos dice que es un rey hijo de su estirpe, o sea que sabemos que su padre fue un rey, pero no sabemos cuál. Y esta es una de las grandes discusiones entre los egiptólogos. El príncipe Tutankamón seguramente fue educado en los nuevos palacios de la nueva capital. Entonces se llamaba Tut-Ankatón, significaba viva imagen de Atón. Sin duda, el joven príncipe creció creyendo en la bondad de sus rayos. Era un niño. Cuando pensamos en ello y nos trasladamos 3000 años atrás para imaginar qué pasó, creemos que quizás fue instruido en el palacio y recibió lecciones de los sacerdotes sobre su futuro. Ajenatón murió o perdió el poder tras 17 años de reinado. Los historiadores discuten sobre quién fue su sucesor. Están de acuerdo en que unos pocos años después, hacia 1333 a.C., Tutankamón fue coronado rey, aunque su edad sigue siendo un misterio. La nación se encontraba dividida entre los seguidores de los sacerdotes de la vieja religión y los seguidores de las ideas radicales de su padre. El nuevo faraón debió elevar la mirada hacia Atón y preguntarse por su incierto futuro. En la primavera de 1922, Howard Carter llevaba trabajando 5 largos años bajo el intenso sol del desierto, moviendo piedra tras piedra sin resultados. Su benefactor, Lord Carnarvon, quería abandonar la búsqueda de la tumba de un faraón, pero Carter le imploró un año más. Carter tenía puesto el ojo en una pequeña área donde aún no había trabajado, pero en la que estaba interesado. Era una zona que se encontraba delante de la tumba del rey Rameses VI. Se situaba en medio de la ruta que los visitantes tomaban para entrar en el valle, y por lo tanto era un lugar difícil para excavar. El 1 de noviembre de 1922, el arqueólogo comenzó su última temporada en el Valle de los Reyes. Sus trabajadores estaban de buen humor. Carter había traído un canario para alegrar la casa que se había construido fuera del valle. Sus trabajadores lo llamaban el pájaro de oro, y realmente era un signo de buena fortuna. 3 días después, Carter se dirigió hacia las excavaciones después del desayuno.
Las excavaciones ya habían comenzado a primera hora. Y cuando él llegó, un murmullo de excitación inundaba el lugar, porque habían desenterrado un escalón. El trabajo prosiguió para desenterrar más escalones que llevaban a una puerta marcada por los jeroglíficos que identificaban el sello real de la necrópolis. La extraordinaria diligencia de Howard Carter prevaleció y descubrió una tumba real. Pero Lord Carnarvon estaba en Inglaterra y Carter tuvo que esperar 2 largas semanas para que volviera su mecenas. Finalmente, el 26 de noviembre de 1922, un pequeño grupo se reunió delante de la tumba. Carter limpió los escombros que aún quedaban ante la puerta y descubrió el sello de Tutankamón. También encontraron pruebas inquietantes de que alguien había entrado antes allí. ¿Estaría la tumba intacta? ¿O los ladrones la habrían saqueado tiempo atrás? Carter sacó algunas de las piedras que bloqueaban la parte superior y con una vela miró al interior. No dijo nada. Y para la gente que estaba con él, fue un momento interminable, probablemente unos 30 segundos. Impaciente, Lord Carnarvon finalmente preguntó: ¿qué es lo que ves? Y Carter pronunció su famosa frase: cosas maravillosas. Su vela iluminó el tesoro de oro del más valioso hallazgo arqueológico de la historia. En ese decisivo día de noviembre de 1922, el arqueólogo Howard Carter realizó su sueño: descubrir una tumba en el Valle de los Reyes que pertenecía a un faraón poco conocido, Tutankamón. A medida que mis ojos se acostumbraban a la luz, detalles de la habitación emergían lentamente de entre las tinieblas. Animales extraños, estatuas y oro, por todos lados el brillo del oro. Me quedé mudo de asombro. El pequeño grupo se las arregló para entrar por la abertura y recorrer la antecámara de la tumba. Para Carter, fue el momento que había esperado toda la vida. Los objetos religiosos y los tesoros de un antiguo rey yacían a sus pies. Para decirlo de una forma coloquial, Carter debió sentirse inmerso en oro. Creo que estaba maravillado. Ningún arqueólogo en Egipto se había encontrado jamás con una colección tan notable de objetos. Y por supuesto, eso solo era el principio, el preludio de lo que quedaba por ver. El tiempo parecía haberse detenido en esa pequeña sala. Había un gran desorden. En una esquina, un carro desmontado. En otra pared se apilaban grandes objetos rituales. 2 estatuas a tamaño real, seguramente del rey, se miraban una a la otra como centinelas de otra época. Quedaba bastante claro que los ladrones habían entrado en la tumba y habían llevado a cabo un pequeño saqueo. Habían abierto las cajas y luego las habían vuelto a cerrar, después de sacar algunas cosas. Y luego, cuando sellaron de nuevo la tumba, quedó cerrada durante 3000 años. Al día siguiente, Carter notificó el hallazgo al inspector local de antigüedades. El arqueólogo añadió que no pensaba seguir explorando el interior de la tumba hasta que hubiera vaciado cuidadosamente la antecámara. Esto hubiera sido muestra de su actitud de respeto si hubiera sido verdad. A escondidas de las autoridades del gobierno, la noche anterior, Carter había entrado en secreto y esbozado un mapa de otras cámaras de la tumba. La fotografía muestra dónde colocó una cesta y algunos troncos para ocultar una de las entradas a las autoridades egipcias. Ellos entraron en la cámara principal y quedaron asombrados cuando encontraron una habitación que estaba prácticamente ocupada por un sarcófago
casi sin espacio para poder moverse. Había algunos objetos rituales cuidadosamente colocados alrededor del sarcófago. En total, había 4 cámaras en la tumba. Los ladrones habían dejado el anexo hecho un desastre. En la cámara del tesoro, una estatua de Anubis, dios de los muertos, guardaba el cofre que contenía los órganos del faraón momificados. En la cámara funeraria, Carter abrió cuidadosamente los paneles que formaban el sarcófago y encontró otro sarcófago en el interior. Una cuerda, con el sello intacto del faraón, aseguraba este sarcófago, demostrando que los ladrones no lo habían abierto. La momia de Tutankamón todavía estaba dentro. Las noticias del increíble descubrimiento desataron la imaginación popular. El mundo estaba sediento de noticias sobre el rey Tutankamón. De repente, muchos turistas decidieron pasar por Egipto. Entre ellos, por supuesto, mucha gente que conocía a Carnarvon. Carter y su equipo de conservadores planearon trabajar solo durante los fríos meses de invierno y dejar limpia la antecámara en febrero de 1923, antes de terminar la temporada. Cada nuevo objeto mostraba una nueva visión de la misteriosa vida de Tutankamón. Numerosas estatuas rituales con la cara del rey mostraban a un hombre joven, armado para enfrentarse a las penurias del otro mundo. Es curiosa la mezcla de objetos que le serían útiles en la otra vida y de objetos que debía utilizar en la vida real. Cosas como sus sandalias, que estaban decoradas con imágenes de extranjeros. Así que cuando caminaba con ellas, estaba caminando sobre sus enemigos. Entre instrumentos musicales y material para escribir, había 4 juegos de mesa, prueba del principal pasatiempo de muchos egipcios. Un sarcófago en miniatura guardaba un recuerdo conmovedor, un mechón de pelo gris. Una inscripción otorga su propiedad a la reina Ti, posiblemente la abuela del joven rey. Muchas imágenes de Tutankamón y su esposa decoran una gran variedad de objetos. Su reina era una joven hija de Ajenatón, y puede que hubiera sido su propia hermana. Parece que entre la pareja existía un verdadero afecto. Seguramente estaba enamorado, porque si miramos la escena en el trono, donde están él y su mujer, podemos ver que llevan solo un zapato. Por lo tanto, son una sola persona. La presencia de arcos y flechas en otra esquina recuerda que el joven faraón tuvo que defender su honor en una guerra contra el país vecino al principio de su reinado. Cuando Tutankamón llegó al trono en 1333 a.C., Egipto estaba en guerra. Los poderosos hititas estaban castigando las fronteras del norte y una serie de plagas se extendía por el territorio. Algunos creían que la nueva religión que adoraba al disco solar era la causa de los problemas de Egipto. El imperio necesitaba un monarca unificador, pero los expertos creen que el rey era demasiado joven para manejar los asuntos del Estado. Su principal consejero parece haber sido Ay, un familiar de mayor edad con una gran influencia sobre el joven Tutankamón. También sabemos que había otro hombre, Horemheb, que fue general de Tutankamón y al parecer muy poderoso. Creo que podemos suponer que este hombre, y quizás también otros, decidieron poner orden. Y me imagino que el joven rey tenía muy poco que decir sobre lo que pasaba. En pocos años, Tutankamón abandonó la nueva ciudad de Ajenatón y comenzó a reconstruir los viejos templos en Tebas. Cambió su antiguo nombre, Tutankatón, por el de Tutankamón, señalando el regreso a la antigua religión y al culto a centenares de divinidades. En el 8º año de su reinado, todas las esperanzas de Tutankamón se desvanecieron cuando el joven rey murió.
Su cuerpo fue embalsamado y su momia guardada en su tumba. El viejo consejero de Tutankamón, Ay, convertido ahora en faraón, toca la boca, las orejas y los ojos de la momia, abriéndolos para que el espíritu pueda utilizarlos en la otra vida. Finalmente, la tumba quedó sellada para la eternidad. A principios de enero de 1924, una nube de turistas se agolpaba ante la tumba de Tutankamón. Dentro, Howard Carter se disponía a vaciar la cámara funeraria, atreviéndose a perturbar el lugar del descanso eterno del joven rey. De forma meticulosa, el arqueólogo y su equipo fueron desmontando cuidadosamente 4 aposentos funerarios distintos. Dentro había un gran sarcófago cuadrado. Utilizando un sistema de poleas y palancas, Carter levantó cuidadosamente la tapa para mostrar un magnífico ataúd dorado moldeado con la imagen del rey. Carter cada vez estaba más cerca de la momia del rey y más cerca de provocar lo que algunos dijeron que era la cólera de los antiguos dioses egipcios. Hay quien dice que el día que Howard Carter abrió por primera vez la tumba de Tutankamón y penetró en el territorio secreto del faraón, una cobra atacó al canario dorado del arqueólogo. La cobra era un poderoso símbolo asociado a los faraones. Los trabajadores nativos comenzaron a pensar que el espíritu de Tutankamón no estaba muerto. Empezaron entonces a extenderse rumores sobre una terrorífica inscripción en las paredes de la tumba. La muerte vendrá a llevarse a aquellos que osen tocar la tumba del faraón. En realidad, los trabajadores no encontraron esa inscripción, pero se dieron hechos que contribuirían a satisfacer a los supersticiosos. 6 meses después de la apertura de la tumba, Lord Carnarvon se cortó sobre una picadura de mosquito mientras se afeitaba. La pequeña herida pronto se infectó con unas consecuencias terribles. Cogió una neumonía y murió. Esa era una causa de muerte muy normal para un hombre mayor y con mala salud. A pesar de todo, dicen que en el mismo momento en que Lord Carnarvon moría, se fue la luz en la ciudad de El Cairo. En la mansión de su familia en Inglaterra, el terrier de Carnarvon aulló y luego murió de repente. ¿Acaso se había despertado Tutankamón de su reposo eterno para vengarse de aquellos que habían profanado su tumba sagrada? Pronto, cualquier desgracia ocurrida a cualquiera que estuviese remotamente relacionado con la tumba se atribuyó a la antigua maldición. Un amigo de Carnarvon, el magnate americano del ferrocarril George Q, cogió un resfriado cuando visitó la tumba y a consecuencia de ello murió de neumonía. Meses después de que un príncipe egipcio visitara la tumba, su mujer le mató en el Hotel Savoy de Londres. Años más tarde, el secretario de Carter, Richard Bethel, murió en extrañas circunstancias. Poco después, el padre de Bethel se suicidó. En el funeral, sus herederos atropellaron y mataron por accidente a una niña de 8 años. Se culpó de estas muertes y de muchas otras al largo alcance de la maldición del faraón. Pero en realidad, la mayoría de los que trabajaron en la tumba tuvieron una vida larga y saludable. Era una maldición muy lenta, si lo piensas. Pero, claro, es una de esas cosas que desata la imaginación de la gente. No puedes acabar con la idea de la maldición. No importa lo que yo u otros digan, pero bueno, yo no tengo imaginación. Zahi Hawass, director de las pirámides de Giza, ha sido testigo de la apertura de muchas tumbas antiguas. El respetado arqueólogo tiene su propia teoría sobre el origen de la maldición. Si cerramos esta tumba durante 3000 años, no podemos ver los gérmenes que contiene. Y si la abrimos rápidamente y entramos, los gérmenes nos atacarán. Eso es lo que le pasó a Lord Carnarvon. Y es por eso que advierto siempre a mis colegas que si descubren una tumba, tienen que mantener abierta la puerta de la tumba durante 2 días
hasta que el aire malsano haya salido y el aire del interior se haya renovado. Y es por eso que ocurren esas cosas. Quizás si hubo una maldición, su efecto fue mucho más sutil. Porque con la muerte de Lord Carnarvon, Howard Carter perdió más que un amigo. Cuando Carnarvon murió, Carter perdió su principal punto de apoyo. Era un hombre muy importante socialmente e incluso políticamente en aquella época. Y arrastraba a lo que podríamos denominar un séquito. Carter se quedó solo. Molesto por la constante interrupción de los representantes del gobierno, Carter restringió las visitas a la tumba. La tensión creció entre el arqueólogo británico y el servicio de antigüedades por el control de la excavación. Egipto había sido gobernado por extranjeros desde el 320 a.C. y ahora un partido nacionalista agresivo enseñaba los dientes. La situación política era mala y Carter era la persona menos capacitada para manejar asuntos de este tipo. No era bueno negociando con los representantes. Cuando el ministro nacional de Obras Públicas, Morcos Bey Hanna, discutió con el arqueólogo sobre los derechos de visitas, Carter cerró la tumba, dejando la tapa del sarcófago colgada sobre el ataúd. Carter era un perfeccionista, pero también era un hombre muy extraño. Cometió muchos errores. Uno de sus mayores errores, en mi opinión, fue que pensó que la tumba era suya, cuando no lo era. Era una tumba que pertenecía a Egipto. Carter inconscientemente les hizo el juego a los egipcios. El servicio de antigüedades tomó el control de la tumba y cambió las cerraduras. Cuando oyeron que Carter estaba empeñado en trabajar en las tumbas, los habitantes de El Cairo no estaban muy contentos e incluso gritaban: «¡Viva Morcos Hanna, ministro del rey Tutankamón!». Pasó un año antes de que permitieran que un Carter más humilde volviera después de hacer serias concesiones. La familia Carnarvon desistió de cualquier tipo de reclamación sobre los tesoros de la tumba y el mismo Carter accedió a trabajar bajo las normas impuestas por el gobierno. En octubre de 1925, Carter finalmente destapó el ataúd y encontró otro dentro. Y todavía quedaba otro más. Este último medía 1,80 m y era de oro macizo. En el interior de este ataúd yacía la momia de Tutankamón coronada por una preciosa máscara mortuoria. Moldeada a mano con oro forjado y con incrustaciones de cristal y de piedras semipreciosas, el aspecto solemne del joven rey dejó a Carter sin habla. Él expresa su sorpresa y se maravilla por el hecho de que entre los sudarios se encuentra un gran número de joyas. Todas, por supuesto, muy simbólicas, con elementos divinos. Debía haber más de 100 piezas. Utilizaron cuchillos calientes para separar la máscara del cuero cabelludo. Y finalmente, el inglés pudo contemplar las facciones marchitas del rey. Me quedé sin habla. Me encontré a mí mismo viajando 3000 años atrás, cuando el joven y vibrante rey estaba vivo. Aún quedaban muchas cuestiones por resolver. ¿Qué mató al faraón? ¿Cómo murió? En noviembre de 1925, doctores y arqueólogos se reunieron para realizar la autopsia al cuerpo del rey Tutankamón. Los restos estaban en condiciones lastimosas por culpa de algún tipo de combustión química que había reducido alguno de los sudarios a polvo. La piel, en su mayor parte, estaba mal conservada, en algunos puntos resquebrajada. Los dedos de la mano y del pie habían sido envueltos uno a uno
y sus brazos cruzados ocultaban una herida de 7 centímetros a la izquierda de su abdomen. Estudios de su estructura ósea llevaron a los expertos a pensar que el rey debía tener 18 años cuando murió. Si eso era verdad, tenía que ser un niño con 9 años cuando ocupó el trono. Eso planteaba cuestiones interesantes. ¿Cuántas veces tendrían sus consejeros que escucharle en lugar de hacerle callar y decirle que dejara de hacer el tonto? O cuando fue investido rey y adquirió ese aspecto divino, ¿tuvo algo que decir? ¿Y cómo murió este joven rey? En 1968, un examen científico reveló un curioso fragmento de hueso dentro del cráneo. ¿Era solo un resto del proceso de momificación? ¿O era la prueba de una herida mortal? Muchos se preguntaron si le habrían herido en batalla o incluso si fue asesinado. Es bastante tentador decir que el rey estaba creciendo. Las más impresionantes pertenecen a los grandes faraones de Egipto, incluidas las pirámides de los reyes de las primeras dinastías. Sus arquitectos idearon pasillos falsos y puertas secretas para salvaguardar los preciados contenidos durante toda la eternidad. Sin embargo, osados ladrones de la época se las arreglaban continuamente para entrar en las tumbas a robar. No se libró ninguna pirámide. En el siglo XVI a.C., los faraones reemplazaron orgullo por seguridad y empezaron a construir tumbas menos llamativas en un valle rocoso en las afueras de Tebas. El inhóspito valle era fácil de vigilar, una característica importante para cualquier necrópolis real. En una de las tumbas, la de Tutmosis I, el arquitecto Ineni grabó una inscripción dentro de la tumba. Puso: "Yo sello la tumba de mi rey. Nadie podrá ver ni oír". Y esto demuestra que el valle era un lugar perfecto para que los egipcios escondieran sus tesoros. Por lo menos 40 reyes accede finalmente al trono, se atribuye muchas de las cosas que Tutankamón había hecho. Hace borrar su nombre de muchas inscripciones y lo reemplaza por el suyo. Es una forma de decir: yo era el que decidía las cosas cuando el niño estaba en el trono, así que yo merezco el reconocimiento. Algunos expertos están en total desacuerdo con estas hipótesis que dependen demasiado de la edad de la momia. La edad está basada en el análisis de la momia, de cómo están las articulaciones de los huesos. De hecho, existe como un desfase de 10 años, porque la gente se desarrollaba más lentamente en según qué partes del mundo y más rápidamente en otras. Tutankamón podría tener perfectamente 27 años cuando murió, lo que significa que habría sido coronado a los 17 y no a los 9 años. ¿Podría haber sido Tutankamón la fuerza que acabara con la herejía de Ajenatón? Quizás esto explica por qué en su tumba había tantas riquezas cuando solo fue un rey menor. Lo que simbólicamente hizo Tutankamón fue tan importante que cuando le enterraron, le prepararon un funeral especial. Le proporcionaron un ajuar funerario que incluso para los niveles de principios de la dinastía XVIII es excepcionalmente valioso. Puede representar el apretón de manos dorado de los dioses por un trabajo bien hecho. Howard Carter dedicó más de 10 años de su vida a trabajar en la tumba y a la conservación de sus objetos, pero nunca terminó la publicación definitiva de sus hallazgos. En 1939, a la edad de 68 años, fue vencido por el cáncer, muriendo en una relativa oscuridad. Creo que Carter murió muy triste. Aunque había realizado uno de los mayores descubrimientos arqueológicos, aunque no el más importante de la historia, se convirtió en una carga para él. No tienes la sensación
de que cuando salía de su casa cada mañana para trabajar en la tumba, lo hiciera contento. Fundamentalmente, el legado de Carter se encuentra en la meticulosidad de su trabajo. Los más de 5.000 objetos que extrajo de la tumba de Tutankamón atraen a cientos de miles de visitantes al Museo de El Cairo cada año. ¿Por qué debemos dar fe de Carter? Porque insistió en encontrar la tumba. La arqueología no es en busca del arca perdida. No es Indiana Jones que busca los tesoros así. Si quieres ser un buen arqueólogo, tienes que ser paciente, y eso es lo que hizo Carter. Quizás la gran ironía sea que a pesar de todos estos tesoros, queden tantas preguntas por responder. Hasta ahora, la vida de Tutankamón sigue siendo un misterio. Howard Carter dijo de él: las sombras se mueven, pero la oscuridad nunca inspira nada. La momia de Tutankamón permanece en su cámara funeraria original, el ataúd dorado, el único esplendor que queda en su tumba. Es el único gran rey de Egipto que todavía reposa en el Valle de los Reyes. Insignificante en vida, olvidado tras su muerte durante muchísimo tiempo, el rey Tutankamón reina ahora sobre la imaginación de millones de personas como otro ejemplo de las maravillas que nos esperan siempre que vamos en busca de la historia.